propósito de nuestros anteriores debates especiales, hemos decidido buscarle un hueco fijo en nuestra parrilla y así cada 15 días aquí en ZTV alternaremos los debates especiales con las entrevistas de aragoneses. Lo haremos siempre de la mano de nuestra casa hermana, Heraldo de Aragón, que como ustedes sabrán si son lectores asiduos, que seguro que sí, lleva muchos tiempos dedicándole páginas y páginas a la ansiada regeneración democrática y últimamente también especialmente preocupada por la preocupación social que hay por los sueldos, salarios y posibles prebendas de los políticos. Pero lo que nos interesa principalmente es testar la opinión de la calle y de ahí que estemos preocupados por este tema y que queramos que ustedes también participen con nosotros, que lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través de Twitter y también mandándonos un mail, incluso durante el debate, a opina@ztv.es. Pero lo importante es que tenemos aquí 4 expertos que nos van a poder dar sus puntos de vista, que son muy diversos porque proceden de diferentes ámbitos, sobre el tema que nos ocupa: salarios, sueldos y prebendas o no de los políticos. Así que lo primero es de rigor presentarles y vamos a empezar por Laura Sancho, que es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Espero que pueda introducir esa perspectiva histórica, porque este tema se debate desde la antigua Atenas, ¿no? Sí, por lo menos ha existido el problema. Tenemos con nosotros también, por primera vez en esta casa, Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas de Aragón. Buen polemista, me acaban de decir. Esperemos que le dé juego este debate. Bueno, no sabía yo que era buen polemista. Buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros por primera vez. Un placer. Tenemos en esta casa una persona que nos ha acompañado en muchos debates, pero ya hacía tiempo que no se sentaba en estas sillas y que además lo hace por doble condición. Es Ricardo Mur, que es consejero delegado de Iberus, la empresa tecnológica del Grupo Heraldo, y que además durante muchos años, 12 si no me equivoco, ocupó distintos cargos en el Ayuntamiento de Zaragoza y estuvo vinculado a la política, que ya es una etapa más pasada, ¿no? Bueno, fue una etapa realmente muy interesante, pero hay etapas que pasan en la vida y ya estoy totalmente volcado en la tecnología. Pues no hablaremos de la tecnología, sino de la etapa anterior, pero seguro que nos puedes aportar muy interesantes puntos de vista. Y también no es habitual en estas tertulias tener un científico y de tanto nivel como el que tenemos hoy aquí, que es Luis Soro, catedrático de Química Inorgánica, que además también nos puede hablar por experiencia propia, porque durante años estuvo ostentando un cargo de director general en el Ministerio de Investigación, Educación. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Podemos abordar esta tertulia desde diferentes ámbitos. Yo, en mi papel de moderadora, lo que sí que puedo aportar son datos, porque, por ejemplo, la opinión de la calle parece que va en la línea de que los políticos pues están demasiado bien pagados, pero yo quiero aportar algunos datos para que reflexionemos todos.
presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tiene un sueldo base de 78.815 euros. Cada ministro 68.981. La presidenta del gobierno de Aragón, su sueldo base, aunque luego se complementa con otros aspectos, es de 80.974 y el de los consejeros de 64.000. Ahí están las cifras, pero tengamos en cuenta también que un directivo de una empresa grande, pues su salario puede superar ampliamente los 100.000 euros. Yo dejo aquí las cifras y aquí sí que planteo la primera pregunta. ¿Cobran mucho nuestros más altos mandatarios, Laura? Desde mi punto de vista no es tanto el problema de si cobran mucho, sino por un lado la falta de racionalidad en todo el sistema, o sea, el presidente del gobierno cobra menos que el alcalde de Barcelona o el alcalde de Zaragoza, y luego por otro lado los pagos en forma de dietas que están libres de impuestos, una serie de sinecuras que se salen del sueldo oficial. Entonces, me parece que el problema no es tanto si cobran mucho determinados políticos, sino que lo que falta es una racionalización. Y otro problema que, en fin, no es directamente el sueldo de los políticos, pero creo que tiene que ver, puesto que tiene que ver con el gasto general del Estado en política, es el número de asesores que tienen todos los políticos y que no sabemos lo que cuesta. Yo no sé si eso está cuantificado. Tú que llevas las cifras. Pues es que depende mucho de las instituciones, porque hay ayuntamientos que a lo mejor tienen, bueno, que además creo que la nueva ley de administración local querían ponerle coto a eso, pero hay ayuntamientos que tienen 100 asesores, hay otros que tienen 20, en fin, depende un poco de las instituciones. Vamos a hacer esta primera ronda. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Que un político gana mucho, diría depende, ¿no? Es decir, si lo comparamos con el general de la población y con el tanto por ciento de la población que está con salarios de 1.000 euros, o yo creo que el 70% de la población está con salarios inferiores a los 30.000 euros, pues posiblemente gana mucho. Si lo comparamos con las personas que en este momento están dirigiendo las empresas, no las grandes empresas de libros, donde estamos hablando ya de retribuciones de millones de euros, sino empresas grandes, bueno, pues posiblemente estén por debajo de la retribución media de estos sitios, ¿no? Y la pregunta que creo que nos tenemos que hacer, y que seguro que hay tiempo ahora en el debate, es qué políticos queremos, ¿no? ¿Qué políticos queremos y hacia dónde vamos? Luis. Bueno, yo creo que en estos momentos hablar de sueldo de los políticos es delicado, porque la percepción que tiene la ciudadanía es que el mundo político es un problema. En última
encuesta del CIS señalaban que era el paro, la economía y el tercer lugar aparecían los políticos. Entonces, eso lleva a la pregunta, ¿gastamos mucho? Seguramente para la situación que tenemos ahora, el global, debiéramos tratar de reducirlo. Sin embargo, cuando uno mira las responsabilidades que tiene un presidente de gobierno, un ministro o un presidente de comunidad, a mí los sueldos me parecen bajos. Porque los sueldos debieran acomodarse a la responsabilidad. Y la manera de tener los mejores políticos es bueno que sean competitivos en el mercado de trabajo. En estos momentos muy poca gente a un alto nivel en el mundo empresarial o en el mundo financiero se siente atraído por la política. Y sería deseable que los mejores se sientan atraídos. Javier Nieto. Bueno, pues yo voy un poco en línea de todos mis contertulios. Me está claro, yo quiero que los políticos sean gente de valía, sean líderes, sean honestos, pero para eso tienen que ser buenos profesionales y no tienen por qué perder dinero. Yo como ciudadano no le quiero exigir a mis políticos que altruistamente hagan nada. Lo que les voy a pedir son otras cosas, pero a mí me parece muy mal que el presidente del gobierno cobre tampoco. El presidente del gobierno es el número uno en la política de España. Es el número uno, es como hablar de Cristiano Ronaldo en el fútbol. Entonces no puede cobrar 68.000 euros. A mí me parece mal. Es más, cuando comparamos a nuestros políticos con mileuristas o con la población, un político siempre representa una porción importante de población, de votantes. Entonces, no podemos compararlo con cualquiera de ellos. Es el líder de toda esa población. Entonces, otra cosa es lo que nos parezca en cuanto a transparencia, pero a mí que estén bien o mal pagados, considero que están hoy en día mal pagados, en especial cuanto más altos están, y considero que debe pagárseles mejor por justicia y por evitar además pues, posibles accesos a corromperlos, así de claro, para que no tengan ese problema, para que una persona que dedica su vida pues a la vida política, ya no digo que sea un servicio a los demás, pero a la vida política no tenga por qué pensar que está dando años de su vida económicos a los demás. ¿Por qué? Yo creo que deben estar mejor pagados. Yo creo que se han puesto dos temas importantes, ¿no? Uno, el número, es decir, yo creo que hay una coincidencia en que el político de gestión, el que asume una responsabilidad en la gestión, en la presidencia del gobierno, en una comunidad autónoma, en un ayuntamiento grande, debe tener una retribución buena. Es decir, otra cosa es el número de todos
sociedad y como muy bien dice Luis, esto es un tema que está en la calle, es un debate candente en estos momentos en justificar la cantidad. O sea, es decir, un señor que representa o que tiene bajo su responsabilidad el invertir cientos de millones de euros, al final el que gane 50, 60 o 100.000 euros es un pequeño detalle. Es decir, habría que centrar más en debate en la justificación de esa rentabilidad de su trabajo. Es decir, este señor toma las decisiones adecuadas, nos representa adecuadamente, ha hecho cosas para que progresemos económicamente, la sociedad hoy está mejor que hace unos años, que es donde nos están viendo, independientemente de que al final, bueno, pues el 50, 60, 100.000 euros, al final creo que es la pecata minuta cuando está hablando de cientos de millones de euros de presupuesto. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que acabas de decir. Efectivamente, no nos compensa pagar bien a los políticos si lo hacen bien. Eso está claro. Lo que no creo es que el Estado pueda competir con los sueldos que pagan las empresas del IBEX. Y si para que los políticos no se corrompan hay que pagarles una barbaridad, pues el Estado no puede hacerlo. No. Los políticos, si se corrompen, es porque no hay leyes que lo impiden, porque no hay transparencia, etcétera. O sea, hay que pagarles dignamente, pero no se puede competir con los sueldos privados. Esa es mi opinión. Yo creo que hay una componente de generosidad en el ser humano. Y yo he visto, sobre todo en la época de la transición, hubo gente muy valiosa que dejó de percibir unos salarios altos por el bien común, por decir, este país lo tenemos que cambiar. Yo estuve en la administración, yo no soy militante de ningún partido, fui invitado en la administración científica como director general y secretario general, y allí había mucha gente que dejaba puestos mejor remunerados y que trabajaron seriamente. Fue la época de la entrada en la Unión Europea y creíamos que este país lo podíamos cambiar, y de hecho se cambió bastante. Otra cosa es que luego hemos ido tomando derivas que no son las ideales. Entonces yo creo en la generosidad de la gente, el servicio público es algo que es atractivo. El cambiar tu ciudad, el cambiar o el ayudar a que tu investigación mejore, yo creo que es algo importante. Lo que sí que debe hacer es una retribución mínima, y en ese sentido creo que los salarios que hay en estos momentos no son adecuados. Yo sé que a la calle es difícil transmitirle esto, porque la gente, la percepción que tiene es otra. Lo que ocurre también es que el número de políticos electos es uno y el número de personal, digamos, que depende es otro. Entonces, nosotros tenemos 350 diputados, si no recuerdo mal, unos 208 o 210 senadores, pero bueno,
cuántos cargos o en los ayuntamientos hay asesores, asesor del asesor, etcétera, que esos no son elegidos. El elegido democráticamente, bueno, yo creo que tiene en su haber algo que ha sido discutido. Luego lo que pasa es que tenemos una serie de gastos asociados o de salarios asociados que seguramente ahí podríamos discutir si nos lo podemos permitir. Han salido dos temas, si me permitís, sobre lo que estáis hablando. Uno de ellos es qué formación tienen que tener los que llegan a la carrera de político, y derivado de eso también. Estamos hablando de los tiempos de la transición. En esa época hubo gente de otros ámbitos que se metía en política. Ahora parece que la política ya es algo así como una carrera, o sea, hay políticos de carrera. Esto tendría que cambiar, por ejemplo, imitar al caso francés, donde hay una academia que se forma a los políticos para ser los mejor formados. Sería una manera de cambiar eso. Sí, este es un asunto muy difícil, ¿no? La verdad es que lo ideal sería, y por ahí yo creo que iba lo que antes decía Luis, que hubiera personas preparadas, dispuestas a dedicar una parte de su vida a una labor que es muy digna. En la antigüedad, a los políticos no se les retribuía, pero ellos lo consideraban parte de su prestigio personal. Y eso es algo que se ha perdido, ¿no? La dignidad de hacer un trabajo bien hecho, y por supuesto eso conlleva también que esté bien pagado, porque si no es indigno, ¿no? Que no te paguen lo que vale tu trabajo es indigno. Pero también hay que valorar esa parte en el ser humano. El problema de la profesionalización de la política no es un problema baladí, desde luego. Sí que necesitamos políticos que entiendan. O sea, no puede aterrizar cualquiera en un ministerio de economía, porque es que sería un desastre. Bueno, ya hemos vivido circunstancias de este tipo, ¿no? No puedes no ser un profesional, pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es ser un militante de base de partido que entra a los 20 años sin apenas haber acabado una carrera, y simplemente por calentar mucho la silla llega hasta ministro. Bueno, eso es una aberración, ¿no? El ejemplo francés es totalmente contrario, porque las altas escuelas forman a gente muy profesional. Y son muy selectivas. Pues fíjate, yo aquí estamos de acuerdo en que el político debe reunir una mínima formación. Yo no estoy de acuerdo con el elitismo, ¿no? que hay un poco en la política francesa, ¿no?
en el sentido de que la política española, como una política representativa y democrática, al final representa a su sociedad, y en la sociedad hay de todo, gente con más formación, con menos formación, y al final yo creo que es la grandeza también de los partidos, ¿no? O de los partidos o de los políticos que nos representan, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea. El político bueno es un político vocacional, una político vocacional, con una vocación de servicio público, donde al final esa retribución, esa satisfacción por haber contribuido a mejorar la sociedad, y que además no esperas un retorno económico, sino un retorno a nivel de prestigio y tal. Yo creo que tenemos ejemplos muy buenos en la historia de España, es decir, en muchas épocas ha habido gente que yo creo que ha estado en política con una actitud de servicio, y en la transición hubo gente muy buena donde estaba por encima de esas carreras profesionales, para sus carreras, o muchos tenían ya carrera hecha, una larga carrera y un reconocimiento profesional hecho, y fueron capaces de dejarlo un tiempo para dedicarse a intentar armar y articular la transición, ¿no? Lo que pasa es que hay como decía Laura, decir, el sistema de partidos hoy nos permite elegir a los mejores. Es posible, o se nombra más por afinidades dentro de las propias familias de los partidos, ¿no? Es posible hacer esta regeneración desde dentro. Es decir, ¿qué tiene que cambiar en los partidos para que puedan estar los mejores? Obviando de que el tema retributivo, que pueda ser un poco superior, un poco, es decir, vamos a hacer un modelo de listas abiertas, han de perder fuerza los partidos. ¿Cuál es el nivel de selección interna de sus candidatos por parte de los partidos? Pues es otro tema muy importante que afecta también a la selección de los políticos. Sí, bueno, a mí si me preguntas, yo te diré que, como en todo en la vida, yo, si me preguntas de qué perfil quieres en un político, casi me da igual la procedencia. Lo que quiero es que sea eficaz, lo que quiero es que sea una persona entendida, preparada. Me da igual que salga del partido, que venga de fuera. Yo quiero personas que resuelvan los problemas, que además, bueno, pues por supuesto, estén en línea con el ideario político y con la ideología del partido, pues que los ha puesto, ¿no? Pero si me preguntas, yo creo que el tener un recorrido fuera y un recorrido profesional siempre les va a aportar, porque sí es verdad que a mí efectivamente esos políticos que no han salido del partido y efectivamente llegan a ministro, y ha habido algunos casos efectivamente que han sido bastante pues penosos, por decirlo de alguna manera. Yo simplemente, pero tampoco quiero
decir este modelo o este otro, ¿no? Yo quiero personas eficaces, personas que resuelvan problemas, honestas y que estén bien retribuidas. Yo no digo que tengan que estar retribuidas a nivel de las mejores empresas del IBEX, pero que tampoco pienso que tengan que hacer un sacrificio económico inmenso o ingente, no, que estén bien retribuidas, nada más. Vamos a ir un poco al pormenor de estos asuntos, a desglosar pues, todo lo que estamos comentando. Precisamente la semana pasada fue muy comentado, Heraldo dio buena cuenta de ello, que la mayoría del PP-PAR se negó a aceptar una propuesta del PSOE apoyada por otros partidos de izquierdas para que los altos cargos del gobierno de Aragón y los diputados no puedan percibir a la vez dietas y sueldos por varios cargos públicos. Pues como sabrán nuestros espectadores, pues ahí el alcalde, por ejemplo, también es senador, hay gente, concejales que además son diputados, en fin. El argumento que se dio en ese momento es que también se está tramitando a nivel estatal una ley de transparencia. No sé cómo veis esto, que haya cargos que puedan cobrar por distintos servicios públicos a la vez. Bueno, yo ahí tengo una teoría que, en fin, igual no va en línea con mis contertulios, pero entonces estamos partiendo de la base de que el político por tener otro cargo, el trabajo es el mismo, trabaja las mismas horas, el esfuerzo es el mismo y claro, yo no creo que no debemos pensar eso. No debemos pensar eso, o sea, si alguien es diputado provincial y es senador, parece que, bueno, pues cobra un sueldo solo y porque va a trabajar las mismas horas, va a hacer lo mismo, no sé, si se lo toma en serio, las dos cosas me imagino que le supondrá un esfuerzo, me imagino que yo creo que eso estaría bien, que esté objetivizado, que hay unos límites, etcétera, y que todo el mundo llegue a un consenso. Pero es que estos debates al final se pierden un poco. Es como cobran una dieta por asistencia a un consejo de administración, como si fuera un pecado. ¿No? Pues ese señor, que es un político, habrá invertido parte de su tiempo, se habrá preparado, se habrá mirado la documentación, si es una persona responsable y seria. Y yo creo que en este mundo, no sé, por lógica, ¿no? Todo esfuerzo y todo trabajo merece remuneración. Otra cosa es que me hables de que tengan un kilometraje por ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, que en eso por supuesto no estoy de acuerdo, me parece mal, no ha habido transparencia, nos hemos enterado tarde, en fin, todo eso ya puedo decir todo lo que queráis, pero en el resto del debate veo que está un poco que no vemos la carga de trabajo que hay, que da la segunda percepción, ¿no? El segundo sueldo. ¿Quién quiere comentar? Sí, efectivamente se hace ese trabajo que se cobre,
pero si es simplemente un modo de acumular sueldos, no me parece bien. Yo creo que sí que hay ocupaciones que probablemente son incompatibles porque no se tiene el don de la ubicuidad. No se puede estar en el ayuntamiento y en el Senado, por ejemplo, ¿no? Y con respecto a las dietas, efectivamente, si uno va a un consejo de administración y se lo prepara y hace su papel, pues tiene que cobrarlo. Yo antes me he referido fundamentalmente a estas subvenciones, estas dietas que cobran los diputados que no viven en Madrid o que han sido elegidos en una circunscripción que no es Madrid y entonces, aunque tengan casa en Madrid, cobran un sobresueldo bastante sustancioso libre de impuestos. Y por eso yo hablaba de racionalizar todo el sistema de retribuciones, ¿no? Yo creo que es importante y es una demanda también ciudadana. Es decir, todo lo que signifique transparencia en estos momentos, la gente queremos transparencia y transparencia total. En ese sentido, yo creo que se están tomando iniciativas muy buenas por parte de muchas instituciones y que en el corto plazo, bueno, pues estamos fomentando, ayudando a mejorar la transparencia, aunque no estoy de acuerdo en esto que se está haciendo de publicar las declaraciones de la renta, donde creo que es un striptease personal que es inadecuado en estos momentos, ¿no? Es decir, eso con una buena ley de transparencia tendríamos ese tema solucionado. En segundo lugar, yo creo que hay una clamor porque los representantes políticos tengan unas retribuciones claras, es decir, claras y objetivables. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier. No es tanto la incompatibilidad o no de cargos o que tenga dos cargos, sino es que seamos capaces de medir la aportación que ha hecho esa persona desde esos dos cargos, si ha sido capaz de cumplir una serie de objetivos que tiene o no. Es decir, llamaba la atención un estudio que se hizo un alumno o un profesional de CADE, donde comparaba, ¿no?, las web de una institución americana y la web de una institución española, ¿no? En la web de la institución española, lo primero que aparecía en el portal era la foto del alcalde. Las siguientes páginas siempre era la foto del alcalde, el alcalde inaugurando, el alcalde tal, el programa político del alcalde, el partido al que era el alcalde. En la web americana no había ninguna foto de nadie, no se decía qué partido representaba el alcalde, había unos cuadros de objetivos que habían prometido en la campaña electoral, cuál era el grado del cumplimiento y al lado lo que cobraba el alcalde y los objetivos que tenía el alcalde. Es decir, quizás deberíamos buscar otras alternativas de retribución basadas en objetivos como hay en la empresa privada. Pero un fijo y unos objetivos en función de una serie de hitos que indudablemente tienen que ver con la buena gestión del dinero público, tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tienen que ver con una serie de progresos, porque al final, si no, es un lenguaje muy vacío. Y otra cosa donde creo que
se debe entrar y no se está entrando suficientes en los privilegios que tienen los políticos. Muchas veces se pactan entre ellos, ¿no? Hablábamos de las dietas que no están sujetas a ningún tipo de retención fiscal y demás. Hablamos también de las aportaciones a planes de pensiones simplemente por haber estado 7 años como diputado nacional, o hablamos de complementos de pensiones o otras cosas que el común de los mortales ha de trabajar muchos años para poder tenerlas, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas menoscaban el prestigio de la actividad política, y hoy es muy difícil atraer gente que esté dispuesto a renunciar su carrera profesional para tener un servicio público. Sí, además yo creo que el problema puede aumentar. Se está produciendo una desafección en el ciudadano hacia la clase política, y eso hace que personas competentes y que pudieran pensar en una actividad política durante un periodo no se sienten atraídas porque no hay reconocimiento social, y eso es grave. A mí me preocupa el fenómeno italiano, y yo creo que es preocupante, al margen de que tal vez se merezca que hayan entrado en el caos con la historia que llevan, pero sería preocupante el que apareciera un movimiento de ese tipo. Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo con Ricardo en que debiera de algún modo existir una remuneración apropiada y tratar de evitar que la dieta sea el subterfugio para aumentar de una manera que parece que nadie se va a enterar o que no hay impuestos. Eso yo creo que habría que evitarlo. Y luego, por otra parte, yo creo que hace falta en estos momentos una sensibilidad por la clase política, por lo que está pasando en la sociedad. Hay paro, hay problemas, los funcionarios han bajado el salario, bueno, cosas de ese tipo. Claro, es cuando ves, por ejemplo, algunos datos y que, por ejemplo, en Aragón pues ha bajado los gastos de personal 10%, los gastos en sanidad del 13%, pues aparece que las Cortes de Aragón sube aunque sea un 1%. Bueno, igual es merecido, pero suena mal. Cuando el ciudadano ve esos datos, de manera que necesitamos transparencia y luego ser sensible a lo que la ciudadanía está pensando, y que hay mucha gente que lo está pasando mal y hay gente que está reduciendo sus salarios y que lo acepta, bueno, a veces de buena gana y a veces con menos buena gana, pero es lo que hay. Hay otro tema que sí que lo has apuntado, que es el de la formación. A mí me preocupa de algún modo la formación de nuestros políticos. Cuando uno mira y compara en los países europeos, pues los grados de formación en general son bastante elevados. Yo miré los currículos, suelo mirar los currículos cuando nombran ministros en los distintos gobiernos, y bueno, a veces miras el currículum
asesor, concejal, etcétera, ha hecho toda su carrera política, ha llegado a ministro, los hemos tenido y los tenemos en el mundo político. Y uno puede decir, pues se habrán preparado para ello, porque han tenido tiempo. Dice, mira, inglés, dice, no, que no habla inglés. Bueno, no hemos tenido ni un presidente en España que hable inglés. Yo creo que eso es algo. En Bruselas, a mí me ha tocado en negociaciones allá, cuando entras en la mesa, en pasillos hemos pactado, o se ha pactado prácticamente todo. Necesitas el inglés y yo creo que hay un problema. Entonces, en eso que decía Ricardo, que el mundo político de representar a la sociedad, estoy de acuerdo contigo, y debe representarla en todos los ámbitos. Y no puede y no debe ser el que sean profesionales hechos en el partido. Debiera haber cabida para personas con otras formaciones, con otros intereses, que se sientan atraídos, porque la política es un arte digno y que merece dedicar tiempo a ello. Sí. Yo, por cerrar un poco el tema, habéis nombrado el tema de transparencia, y efectivamente es que esa es la clave. Yo creo, para mí, y además creo que es que está un poco desenfocado. Lo tenemos un poco desenfocado porque lo decía Ricardo, y es que es verdad. Yo no tengo ningún interés en ver ninguna renta de ningún político, ni creo que nadie, ni la mayoría de los ciudadanos tienen ningún interés, ni que las cuelguen ni nada. No, lo que tienen es que colgar las instituciones, las retribuciones que perciben sus políticos y sus asesores, y de haber transparencia. Eso es que haya transparencia. Y para ver las declaraciones de la renta, para ver si uno es más ahorrador o hace otras cosas, para eso no tiene nada que ver con la transparencia ni con las demandas sociales de ahora. Lo que pedimos es que haya transparencia en las instituciones, y que si se acuerdan algo, que efectivamente lo decíais, para eso, para acordarse ellos, siempre hay una unanimidad y rápida, no hay debates, no hay luces y taquígrafos, y eso también nos sienta mal. Eso también nos sienta mal, porque hay proyectos que la ciudadanía vemos que, porque es de este partido, pues a por él y a cargárnoslo. En Zaragoza, el campo de fútbol, por ejemplo, que es un ejemplo, que es una vergüenza, es un proyecto, pues el del otro partido a por él, y así se pasan las legislaturas, y sin embargo, a la hora de establecer, pues, cuestiones personales y que les afectan a ellos, nunca vemos debates, nunca vemos problemas, y siempre llegan a acuerdos rápidos. Queremos transparencia en saber qué cobran y de cada institución, nada más. Me vais a permitir que introduzca una de las mensajes que nos han dejado en redes sociales, en este caso nuestra página de Facebook,
segundas filas y dirección a dedo u oposición que da tal efecto también. Esto me lleva a plantear dos preguntas. ¿Hay demasiados cargos políticos ahora mismo? ¿Y deberían elegirse directores generales, gente de la administración, de dentro de los propios funcionarios, en lugar de pues, gente que a lo mejor siempre surgen dudas de cómo se ha elegido, si tiene una formación adecuada? Bueno, creo que en estos momentos en Aragón hay menos cargos públicos que antes. Es decir, también hay que decir que aunque haya muchos representantes políticos, cobran muy pocos, porque la mayoría por la distribución territorial de Aragón, la mayoría de los concejales y alcaldes de los municipios no cobran nada. Es decir, hay unas 4 o 5 instituciones donde se cobra. Gobierno de Aragón, ayuntamientos de Zaragoza, muy pocos en el ayuntamiento de Huesca y muy pocos en el ayuntamiento de Teruel y algunas diputaciones provinciales. No hay tanto cargo público retribuido. Y a nivel estatal. Y sí que es verdad que en este caso yo creo que el Partido Popular y el PAR dentro del gobierno de Aragón hay muchas personas nombradas que no son militantes del Partido Popular, que son funcionarios de la casa o funcionarios de otras instituciones, ¿no? Lo cual no es ni mejor ni peor, también de decir. Es decir, cuando un partido gana unas elecciones, gana para implantar su programa de gobierno. Y en ese sentido, bueno, pues necesita gente también preparada, y en ese sentido yo creo que los americanos lo hacen muy bien, cambian la administración cada 4 años, porque lo que quieren es darle un impulso y un vigoroso impulso a la acción del gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bueno que haya gente también con unas ideas y que haya estado trabajando en ese proceso de cambio, ¿no? Por lo que muchas veces también sacralizamos el papel funcionarial cuando realmente pues quizás en determinados puestos de impulso políticos necesitan personas políticas, ¿no? No sé si estoy equivocada, pero los directores generales son nombrados, pero entre los funcionarios, ¿no? Hay que ser funcionario. No, puedes nombrar, son de libre designación, pero y no necesitan ser funcionarios. Donde aparecen bastantes libres designaciones que tienen sello partido son en los asesores, y eso está un poco asociado a lo que comentábamos antes. Uno inicia una carrera política y dice: pobre chico que se nos ha quedado descolgado, hay que buscarle un puesto, y ese puesto acaba de asesor o de una empresa, un organismo dependiente, porque bueno, tenemos que protegerlo. Y yo veo mal que tengamos unos decenas de miles de políticos que nazcan en política con 22 años y que tengan que estar en política hasta el final. Yo creo que eso no es sano. eso es un drama. Eso es un drama, es decir, porque vemos la parte
creo que los políticos en esto también han estado un poco injustamente tratados, Sí, sí. en general, ¿no? Porque vemos el caso de la gente que empieza con 20 años, que no se prepara profesionalmente o no ha estudiado o no tiene una profesión o ha abandonado la profesión por dedicarse a la política, y hay un momento de no retorno. Es decir, cuando superas los 35 es un momento de no retorno, donde ya te has casado, donde tienes hijos, donde tienes que estar obligado a seguir, porque es muy difícil buscar una salida de la política, salvo que tengas una situación familiar acomodada, o seas funcionario, o seas... Y en ese sentido también hay que ponerse en la piel de la gente que se quiere dedicar a la política, y hay que ofrecer una salida digna también a la gente que quiere, que hace una carrera política, que ha dejado unos años muy valiosos ahí, y conjugar esa salida digna con una salida justa y bien percibida por el resto de la ciudadanía, lo cual no es nada fácil, ¿no? Y es un debate también importante que está ahí. No sería, vamos, a mí me parece que sea muy correcto que los asesores, si esta es la salida que tú sugieres para los políticos que se quedan un poco a mitad del camino, yo soy totalmente contrario de alguna manera a inflar el número y a que haya casi que colocar a una persona porque no tiene otro sitio donde ir, ¿no? Yo soy totalmente contrario a eso. Lo que sí que digo, contraponiendo a eso, que soy totalmente contrario, y creo que eso que dice Luis ocurre con más frecuencia de la deseable, que diga, bueno, es que este no tiene nada, hay que colocarlo, hay que buscarle un puesto, hay gente que tiene la obligación de seguir para no quedarse descolocado, que eso es así, y eso hay que cortarlo, pero al mismo tiempo quiero poner encima de la mesa también las complejidades de la situación personal de los políticos cuando han dedicado unos años a ese servicio público y han de salir a buscar. En cualquier caso, parece que la opinión pública pone más el foco, más que a lo mejor en los alcaldes, que en los concejales, que muchos, como comentabas, no cobran. Y con la nueva reforma de la ley de administración local, pues se van a ser todavía menos los que cobren. Sí que parece que el foco está puesto más en las instituciones de Madrid, o sea, en el Congreso y sobre todo, muy especialmente en el Senado. Es necesario los 350 diputados y 200, más de 200 senadores que existen ahora mismo, como apuntaba Luis. Te pregunto a ti, ¿crees que son necesarios? ¿O habría que redistribuir y cambiar también la propia ley electoral que permite pues, esos representantes? Si uno mira los números no son excesivos para lo que es el país. Sin embargo, si uno mira, digamos, cuál es la función y cuáles son las consecuencias de ellos, pues tal vez aparezca la duda. Pero para mí la duda no está en esos niveles, está en el nivel de asesores, de
todo lo que viene detrás. Y ahí puedes incluir gastos asociados. En España hay que tener coche oficial, escolta y un montón de imagen, etcétera, y seguramente es demasiado. Yo estaba en el despacho del ministro de Economía sueco y era un piso, bajaba a comer a un restaurante e iba a casa en el metro, no había. Entonces, ese tipo de gasto, todo eso está sumando. Cuando la economía nuestra era bollante, no había ningún problema, pero ahora que la economía, pues habrá que pensar dónde podemos hacer ahorros, y los ahorros no solamente los tiene que hacer el ciudadano reduciendo el sueldo a los funcionarios o cerrando escuelas porque no hay suficiente número de alumnos. Habría que atender. Yo creo que el país, no voluntariamente, sino por la fuerza de los hechos, ha experimentado una reducción muy seria en el mundo empresarial, en el mundo de la educación, en el mundo de la sanidad y seguramente en los niveles de la administración con componentes políticos. Tocaría pensar que también es deseable que participen en ese esfuerzo. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hay una factura que pagar. Sí, ya es otro debate. Efectivamente, tampoco nos tenemos que volver locos. A ver, 350 diputados, seguro que todos los países civilizados, modernos, desarrollados, democráticos, pues tienen un sistema de gobierno que cuesta un dinero. A ver, a los ciudadanos lo que nos parece mal es que, pues, con que completen una legislatura o con que completen dos, tengan derecho a la pensión que a un ciudadano normal hoy le cuesta 35 años de cotización. Eso no nos parece bien. A ver, pero es que no le puede parecer bien a nadie. Por eso viene a colación otra vez lo mismo, que es, claro, cuando nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en esta mesa de qué vamos a cobrar y cómo no, pues nos ponemos de acuerdo rápidamente. Y ahí, pues, claro, porque nos afecta a nosotros 5, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que no, que podían ser tan diligentes en otras cosas. Yo creo que no hay que volverse loco, efectivamente. Hay que reducir la estructura de la administración, y queremos ver a nuestros políticos, que no lo estamos viendo y lo estamos diciendo desde muchísimos sitios. Queremos ver un trabajo eficaz en la reducción del nivel y del tamaño de la administración pública, y no lo vemos. Y además queremos ver gestos y no los vemos. No los vemos, y vemos que está haciendo muchos esfuerzos toda la sociedad, muchísimos, y no vemos esa contrapartida en la clase política. Lo siento mucho y tengo mucho aprecio y tengo consideración como personas íntegras al 99,9% de los políticos que conozco, pero no vemos esos gestos. Sí, en esa línea, sí. No,
Luis y luego la... No, en esa línea yo creo que de alguna manera se está demonizando a los políticos. Se asocia la corrupción y la corrupción es una mínima parte existente y sin embargo hay una extensión hacia ello que yo creo que es muy delicada y sobre todo a mí lo que me preocupa, lo que vuelvo a insistir en lo de antes, la desafección que se está produciendo por la ciudadanía por una actividad que es digna y que es deseable que se produzca en un país democrático. Tenemos un déficit de cultura cívica democrática y es malo el que lo perturbemos todavía más. Laura, sí, no, solamente quería incidir un poco en lo que habías dicho tú. Efectivamente hay muchos niveles de la administración que a veces se solapan y es allí donde vuelvo a utilizar el término de antes, hay que racionalizar porque no es que antes tuviéramos mucho dinero y nos lo pudiéramos permitir y ahora que eso, además, ahora hay que hacer recortes por todos lados. Es que yo creo que estaba sobredimensionado. O sea, que ha sido necesario que entráramos en crisis para darnos cuenta y para reconocer todos que estábamos gastando más de lo que podíamos gastar. Porque sí que es verdad que entre diputados y senadores son 600 y pico, pero luego cuántos parlamentos autonómicos tenemos y qué número de diputados hay en cada parlamento, a lo mejor no son necesarios 1.300 prácticamente. Sí, exactamente, sí. Diputados autonómicos. Y no hay que llegar, creo yo, a negarles el sueldo a los diputados, porque eso es un peligro también. O sea, no pagar a los políticos es correr el riesgo de que les pague otra corporación. Alguien que busque intereses. Claro, por eso lo digo. Yo creo que el otro día leí una frase que me gustó mucho, ¿no? Es decir, que es que muchos pensamos, lo digo, en general hemos pensado que la transición o todo el esfuerzo que se hizo de la transición era una línea de llegada, ¿no? Y no entendimos, o no hemos terminado de entender que la transición era la línea de salida sobre la cual había que construir después, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos instituciones que en su momento se crearon por algo, le hace el Senado, que quizás hoy no percibimos el papel que tiene dentro de la Constitución española, o habría que dotarle realmente de una vez de unas funciones que realmente sean eficaces, y si no hay que plantear también la propia continuidad existencial. Y estoy muy de acuerdo con lo que se dice Laura. Dentro de eso se ha seguido evolucionando el modelo autonómico sin darnos cuenta que realmente estamos construyendo 17 mini estados con sus costes, con sus estructuras, con un montón de votos. Y ahora se habla de comarcas, mancomunidades, ¿no? Que al final todo eso significa crecimiento. Igual que se está haciendo con las competencias impropias,
decías, debemos intentar simplificar todo lo que es la estructura administrativa que no es representativa. Es decir, si al final no representan unos, pues el que ha ganado las elecciones, que represente, que gane en una estructura cada vez más simplificada. Y yo creo que es muy importante lo que ha dicho Luis de la desafección. En estos momentos el ser político es una profesión de riesgo, casi igual que ser banquero, ¿no? Es una profesión de riesgo y que al final son claves con distinta retribución. Con distinta retribución y que además son claves los dos para el sistema, ¿no? Y yo creo que es importante también fortalecer la imagen de los políticos, fortalecer la imagen de los partidos, porque corremos un riesgo de helenización o de italización, ¿no? Vemos lo que ha pasado en Grecia, vemos lo que ha pasado en Italia, de ese minifundismo de político que al final hace muy difícil la gobernabilidad en los países. Yo creo que aquí en España había un relativo bipartidismo con una situación que ha dado mucha estabilidad al país y que realmente yo lo que desearía en estos momentos es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista estuviesen en la mejor condición posible de ambos para liderar este proyecto transformador que hay que regenerar, hay que regenerar toda lo que es la vida pública española. Bueno, Ricardo, yo es que incido en lo mismo. ¿No crees que sería un gran bien para España el que los dos partidos mayoritarios, si los dos partidos mayoritarios se dan la mano y salen diciendo lo mismo los dos, diciendo, bueno, lo que ha dicho Luis, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, esto hay que reducirlo, hay que eliminar niveles de administración, como decía, hay que eliminar aparato paraestatal, pues fundaciones, sociedades estatales, organismos autónomos, etcétera. Hay que hacer un esfuerzo tremendo. Bueno, ¿tú crees que si los dos se ponen de acuerdo tienen una contestación social fuerte y de base? No la tienen, pero es que no lo hacen. Es que no lo hacen. Pero para ponerse los sueldos y para... Eso sí, ahí siempre... Y eso es lo que a mí, de verdad, peor me sienta de los políticos. Se acaba casi nuestro tiempo. Vais a permitir que introduzca un último elemento. Ahí de lo que estáis hablando. Precisamente parece que esa brecha entre los ciudadanos y los políticos se abre más cuando, por ejemplo, aquí se está discutiendo estos días si se blindan los plenos de las Cortes de asuntos conflictivos, si el debate del Estado de la Nación en el Congreso se blindan las calles para que no pueda acercarse los ciudadanos a sus políticos. ¿Cuáles creéis brevemente que deben ser las primeras medidas? Tú comentabas una de ellas que deben tomar los partidos políticos para disminuir
quieres empezar tú. Para mí la transparencia, por un lado, y por otro lado, esto último que ha apuntado Javier, que es llegar a consensos mínimos, consensos de Estado. Es decir, necesitamos ver a los políticos como hombres de Estado, no como hombres de partido, que es la única manera en la que los estamos viendo en los últimos años. Bueno, es complejo, ¿no? Te quiero decir, es una pregunta. Yo creo que tiene que tener gestos claros. Es decir, hemos visto cómo ha habido en estos momentos un nuevo papa que ha hecho en una semana unos gestos clarísimos de por dónde debe ir su pontificado y cuál es el cambio que espera la Iglesia, ¿no? Yo, poniendo un paralelismo, ¿no? A mí me gustaría que los partidos, y creo que los dos principales partidos socialista y Partido Popular, deben hacer unos gestos claros, inequívocos a la ciudadanía, donde aumente la transparencia y veamos que, bueno, que el ser político hoy es una profesión respetable y es una vocación de servicio volcada al ciudadano. Luego, Víctor, lo que no comparto también es esta situación que se está viviendo de acoso en las calles, ¿no? Es decir, lo que está pasando en estos momentos en las casas de los políticos, las persecuciones que está habiendo, el rodear el Congreso. Yo creo que hay unos cauces para la participación cívica y democrática que nuestra Constitución los establece y que deben respetarse. Y eso yo creo que también ha de cuidarse en aras a potenciar la actividad pública. Bueno, la misma línea, transparencia y transparencia. Esa es la manera de que el ciudadano perciba que se entiende cuál es su situación. Y yo me pregunto si todos los políticos, algunos sí, pero yo no sé si todos entienden que lo importante es explicarle al ciudadano cuáles son los problemas que tiene y cuáles son las posibles soluciones. Yo con frecuencia veo debates políticos y muy frecuentemente es señalar al otro partido lo que hizo mal. En lugar de decir, no, vamos a ser transparentes, todos tenemos cosas que lavar en casa, pero el ciudadano no le preocupa en estos momentos si Arenas o los seres y los arenas. Y estamos todo el día y el problema del ciudadano no es ese. Ese dinero seguramente ha desaparecido. Pensemos en mañana qué hacemos. Y hace falta mucha más transparencia y acercarse a los problemas del ciudadano. Necesitamos los partidos políticos, necesitamos la clase política y para que el ciudadano lo perciba y esa desafección disminuya, tiene que estar mucho más cercano y mucho más transparente. Y yo espero que reaccionen así y que de alguna manera lleguemos a
Estado. Yo en diciembre escribí en el País una columna en la página cuarta, un gran pacto de Estado en I+D, porque es que el I+D no debe estar, la investigación no debe estar sometida a... Y además, con partidos de derecha o de izquierda, todo el mundo está de acuerdo, pero sin embargo, pues también en ese tema hay discusión. Si uno propone una norma, el otro va en contra. Una cosa que a mí me admiro de Alemania cuando hubo cambios políticos, no se me ocurrió que nada más que preguntar al director general equivalente con el que yo trataba, digo, oye, va a haber cambios en el Masterplan, en las instituciones, y se me quedó mirando como si estuviera loco. Vaya, cambian los partidos y bueno, pues hay una serie de temas que son intocables. Debiéramos acostumbrarnos nosotros que esto también puede ser aquí. Muy bien. Bueno, pues yo de acuerdo con todo lo que habéis dicho, la palabra transparencia la habéis dicho todos. Dos cosas. Una, yo desde luego estoy de acuerdo que están muy bien los movimientos sociales y están consiguiendo cosas, son dignos de alabar y pues la sociedad se mueve, pero acosar a los políticos no, o sea, no me parece bien, nos están acosando y rodear el Congreso y cosas de estas, en fin, yo creo que este es un país donde tenemos libertad y no hace falta hacer esas cosas, vamos, ni mucho menos. Eso por un lado. Por otro, transparencia, pero claro, la transparencia empieza cuando veamos algún día que de un partido a otro, o de cuando hablan de un caso de corrupción interna, no contestan con el caso de contrario, cuando veamos alguna vez que un partido ve a alguien que no es buena gente, que lo tiene allí, y él mismo, sin que haya ningún escándalo, o que él vaya y acuse, o que es que eso no lo vemos. Es que lo que vemos son excusas, alargar, y eso nos genera desconfianza, y eso no es transparencia. La transparencia es desde la base, desde el principio, dejar que los partidos sean sanos, con buena gente, y que la buena gente sea la que vaya yendo hacia arriba, la buena gente y la gente preparada. Los demás, por favor, que vayan haciendo la limpia, que si llegan arriba será culpa del partido también, que nosotros lo percibimos así. Pues con todos estos mensajes nos quedamos, me van a permitir nuestros contertulios que haga un breve resumen de las ideas que han salido aquí. Parece que claro que hace falta racionalizar el sistema, que hace falta un intento de transparencia de todos esos sueldos, que era un poco el tema por el que nos hemos reunido, esos sueldos, esas dietas, esos cargos asociados. Hemos incidido mucho en que la gente quiere saber pues todos los asesores que hay nombrados, cuánto dinero cuesta, que los políticos deben estar mejor pagados, entre otras cosas, para garantizar que llegan los mejores y para evitar pues, que puedan corromperse, y que hay que garantizarles una salida digna después si quieren reubicar
requiere una vocación de servicio público que tienen que ser hombres de Estado y no de partido, que hay que necesita un cambio estructural en los partidos, que hay que mejorar la eficacia y demostrar de alguna manera que se han cumplido los objetivos como pasa en otros países. Y me voy a quedar con la frase de Ricardo que me ha encantado, que la transición fue la línea de salida y a partir de ahí pues tenemos que seguir trabajando. Ha sido un placer tener a estos contertulios de lujo hoy aquí en ZTV. Espero que alguien nos haga caso las ideas que han salido aquí y nosotros seguiremos planteando pues, otros temas que les preocupen a nuestros espectadores y por eso les